el tema de... ahora les avisa que están siendo grabados. No sé si vieron, es una actualización de Zoom y te Sí, da la porque tienes que opción aceptarlo. de, si no estás de acuerdo, retirarte. Es por los derechos cibernéticos o sea, son los derechos de las personas mediadas por la tecnología que se está legislando a nivel mundial. ¿Sí? Les decía que la idea es que se saquen todas las dudas y que se entienda bien, porque nos dimos cuenta como que o sea, esta clase tenía todos los conceptos de números, todo lo matemático, después tiene todo lo de las adecuaciones, que es, si bien es, digamos, lo que a ustedes más les interesa, pero digo, tengo que entender matemáticamente los temas para poder laburar con eso. O sea, tengo que entender bien los conceptos de números. Entonces a mí me parecía que los videitos y el texto que en realidad esa clase es como un recorte que fuimos haciendo, no está de un autor, sino que fuimos sacando de varios lados, pero hay un autor que se llama Saxe, que trabaja justamente la forma y la función del número. Y dentro de eso tiene varias categorías. A mí lo que me gustaría que quede bien claro hoy es eso, porque la actividad pide una de las funciones, que es la función de cardinalizar. Pero para eso hay otras antes y hay otras después. Entonces quiero que quede bien claro, porque si no nos queda claro, capaz que el problema es el juego es un juego de números, pero que no apunta a ese propósito. ¿Pero por qué? Porque no entendimos qué significaba para nosotros cardinalizar. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿quieren Y había arrancar? varias consultas, que vayan preguntando las chicas. Dale. Sí, a mí me pasó de que yo había programado el juego numérico, digamos, y había hecho como unas fichas aparte, pero claro, después cuando lo hablé con ustedes, digo, claro, o sea, si bien están los números, pero no está la cardinalidad, que es la consigna principal. Entonces digo, pero la cardinalidad es contar. Entonces quería modificar mi juego y no podía, así que tuve que buscar otra opción para poder adherir el concepto de la cardinalidad. Bueno, a ver, para llegar a cardinalidad, que es como la función intermedia, que es la 3, me gustaría repasar primero, después igual vamos viendo las consultas. ¿De qué se trata cuando habla de la forma en que puede aparecer el número? ¿Qué vieron ahí? ¿Por signos o por imágenes? Sí, pero fíjense lo que leyeron, no lo que saben de la vida cotidiana. Hay dos formas en las que aparece expresado. Si es imágenes o no sé qué se refería con imágenes, pero digo, el número aparece en forma escrita y tenemos convencionalmente un sistema numérico, otras culturas tienen otro. Los puntitos o los dibujitos se llaman constelaciones, pero la forma de representar el número en forma escrita son los números que conocemos del sistema arábico. Hay otros sistemas, ¿sí? Pero ¿qué otra forma, si no es escrita, hay de representación de un número? Antes de lo escrito, ¿qué hay? ¿Sería algo así como lo simbólico, como un símbolo? Antes de la escritura, antes de aprender a leer y a escribir, ¿qué hay? ¿No hay nada? Objetos. Como dibujos que representan. No, no sé escribir, no sé dibujar. ¿Qué? Con objetos. Históricamente, ¿qué hay
¿Cómo nos estamos comunicando como la ahora? parte que decía que contaba con las ovejas, ponerle 2 ovejas, oveja, ¿a eso se Bueno, refiere? ¿y cómo? Ahí ojo que después voy a trabajar la forma coloquial que usamos nosotros, es decir, contar. Yo digo, le digo a un nene, ¿sabes contar? Sí, contá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No es la función de contar como la interpretamos en matemáticamente. Si un nene está haciendo eso, yo digo, ¿sabes contar? Sí, ¿hasta cuánto? ¿Vieron que como que piensan que pueden llegar hasta un lugar como si no tuvieran un método para cantar y dice hasta 10? Bueno, contá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué está haciendo ahí? Si yo digo 1, Una 2, 3, secuencia. 4, 5, 6. Las etiquetas de los números, Perdón, no me nombrando superpuse. las etiquetas, No te entendí. están nombrando las etiquetas que No están tengo nombrando etiqueta. las etiquetas que le pusieron a los números. No tengo etiqueta porque la etiqueta, imagínate que la etiqueta es para identificar algo y esa etiqueta es escrita. Claro. O, ¿de qué manera estoy diciendo? Sí. O canto una canción o juego al escondido y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25. No tengo nada para escribir. No hay Oralmente. escritura. ¿En qué forma Sí. es eso? Se memoriza. Oral. Es Lo en memoriza. forma oral. Es la serie oral. Sí. ¿Sí? Hay un texto que les dimos que se llama la serie oral. Entonces, una de las formas, y la primera que aparece, es la serie oral. Ahora, ¿cómo puede, digamos, enunciar? Ahí no está contando, y ahora vamos a ver por qué, pero ¿cómo puede enunciar un niño o una niña una serie oral? Digamos, lo puede hacer bien, digamos, aprende como de memoria. bien sería como convencionalmente contamos nosotros. A ver, Patri, un segundito. Esto hagan como una analogía con lo que es la alfabetización en la lectoescritura. El niño, cuando es chiquito, pronuncia un montón de palabras, pero después llega un momento donde esas palabras tienen una forma, un símbolo que las representa en el idioma donde vive ese niño o esa niña, y después aprende a cómo ese símbolo se escribe. Entonces, ese proceso es lo mismo que es lo que está explicando Patricia con los números. Lo aprendemos en la oralidad porque estamos alfabetizados todo el tiempo, alrededor nuestro hay números, los números de la tele, los números del teléfono, los números de cumpleaños, hay números por todos lados, en supermercados. Entonces, estamos todo el tiempo rodeados de números. Todo el niño lo primero que sabe es la oralidad, nombrarlos. Igual que las palabras. Pero bueno, ahora de yo creo hecho, para que tengan esa idea. De hecho, ligado a lo que dice Ale, está esto de, yo te digo, puede pronunciar la serie y uno piensa que está contando y que lo hace bien, pero lo tiene como si fuera todo una sola palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo es como una cosa larga, entonces las canciones que uno canta en el jardín, por ejemplo, no sé, un ratoncito sale de la cueva, 2 ratoncitos salen, es justamente para que identifique dónde empieza y dónde termina la palabra. No es que con eso estoy enseñando matemática, pero quiero que identifique el número separado de esa lista chorizo, que lo primero que identifica el niño es como si fuera toda una misma cosa. Entonces, por eso, a veces algún ejercicio es decir, bueno, contá a partir del 3, ¿qué sigue? Y yo tengo que poder reiniciar la serie a partir del 3. 3, 4, 5, entonces ahí la identifiqué. Pero fíjense que es como si uno se supiera algo de memoria. ¿Vieron un tema de una canción que si no la empezás desde el principio no sabés? No llegás al estribillo, no sabés cómo es y la tenés que empezar a decir como en voz alta. O cuando uno estudia mal, que estudia memoria sin razonar, dice, para, me están preguntando de la 2, pero yo empiezo y empiezo de la 1, el principio, ¿sí? Lean los textos, chicas, por favor se los pido, porque vamos a empezar a poner todas preguntas que sean a la lectura. En este, que coloquialmente lo llamamos contar, pero es el recitado de la serie oral, puede ser, dice el texto, estable y convencional. Convencional es como cuando cuenta como contamos nosotros, con el orden establecido matemáticamente.
Y estable, ¿qué quiere decir? Que con que lo haga una vez y le salga bien o le salga mal, no quiere decir que la tenga automatizada o aprendida. Entonces uno lo tiene que preguntar varias veces y en diferentes contextos. Si siempre me contesta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se dice que sabe del 1 al 10 la serie numérica oral, estable y convencional. Convencional porque es como nosotros lo contamos, y estable es porque lo tiene, puedo detectar en muchos momentos que apela a eso. Ahora, está recitando, está jugando, imagínense la escondida, una canción, yo te digo, ¿sabes contar? Sí, y decís, pero no hay un vínculo que ustedes traían hoy, que lo dijeron por ahí, entre los objetos, los elementos y esas etiquetas que decían. Lo que pasa es que acá es la oralidad, pero ese número, no hay un vínculo. Yo sé, ni sé lo que es, puedo repetir, pero sé que después del 1 viene el 2, después viene el 3, puedo reconocer un orden. Hay estudios que dicen, y no, hay algunas teorías, pero no sé si Ale ahí por ahí me puede ayudar, pero de lo que yo sé, no hay una explicación, hay algunas teorías, que por ahí a veces los nenes se saltean el 7. Muchas veces cuando están aprendiendo se saltean el 7. Entonces cuenta de manera estable, porque siempre comete el mismo error. Entonces ahí aparecían cuáles son los errores más frecuentes de conteo, pero por algo casi místico, o sea, lo que yo sé que no es concluyente, Ale, las cosas que se investigaron por la forma de la pronunciación o algo, en muchos estudios se sabe que los chicos en los diagnósticos se saltean el 7, pero Sí, a lo veces, hacen. Sí. a veces tiene que ver en los niños con TEA, que pueden tener algún tipo de cuestión sensorial con algunos números. Entonces, o que son muy obsesivos por algunos números y los quieren repetir varias veces, porque son con esto de las repeticiones y las series, o saltean números. Lo que sí nos puede pasar, que podemos encontrar, es personas que tengan discalculia. La discalculia es como la dislexia, que es un trastorno que hace que tenga el niño, la persona y personas adultas con discalculia que tengan problemas para poder reconocer algunos cálculos simples, cálculos mentales, alguna representación matemática. Por eso se llama discalculia, tiene que ver con una discapacidad en el cálculo, en la capacidad de poder calcular mentalmente, pero bueno, eso es meternos muy finito, pero algunos niños lo pueden presentar. Para eso hay que ir a un Pero especialista bueno, que haga un diagnóstico. Claro, sí, pero es como, no sé, Ale, ayúdame, pero es como mucho más frecuente en la escuela y no solo en los chicos con TEA, sino que es bastante diagnosticado cada vez más, tanto la dislexia como la discalculia. O sea, es un problema que los psicopedagogos traen, Sí, ¿no? porque en realidad lo que se está viendo que viene muy aparejado de lo atencional. Y Tal cual. estamos viendo muchos niños en las escuelas con problemas atencionales, por todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? que estamos viviendo, donde todo lo que es la informática, que es bárbara para los chicos, les da un estímulo continuo que hace que después la escuela no pueda replicar ese estímulo continuo y trae lo que tiene que ver con la dispersión, con la falta de atención, como que hemos quedado un poco antiguos en la forma de enseñar con cómo están aprendiendo hoy los niños. Y esta parte atencional trae aparejado algunos problemas que vienen con la dislexia, con la discalculia, pero bueno, hay otros componentes. Uno es lo tensional. Pero bueno, no me quiero meter en lo patológico o en los diagnósticos, por eso ustedes seguramente lo verán más adelante. Pero siempre que hay un niño que es recurrente en su inteligencia lógico-matemática, que tiene problemas, que es una de las 8 inteligencias, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, cuando vemos que hay un niño que en su inteligencia lógico-matemática tiene grandes dificultades, sería bueno pedir un abordaje de una psicopedagoga para que haga un diagnóstico preciso y nos pueda dar esas herramientas para trabajar. Fíjense que a mí me gusta que Ale me eche así, si bien queríamos como ordenar. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van dando y son errores frecuentes en los chicos que llamamos
¿cómo decís, Ale, vos? El término para la normalidad, entre comillas. Los neurotípicos. Ahí está, sí, no me salía, pero tiene, bueno, sí. Porque no me gusta decir normales. No, porque bueno, Los ¿qué sería la neurotípicos. normalidad? Por eso, sí, Sí, eso lo sí. aprendí, pero no me salía el término, que son procesos que están estudiados, por los cuales los niños van pasando, pero por ahí me gusta el aporte de Ale, así mechando, porque tal vez en chicos con ciertas discapacidades, por ahí se acentúan o se quedan en alguna etapa que el neurotípico pasa y avanza sobre esa, pero es un paso que tiene que recorrer. No es que en unos no, yo estoy contando lo que sé de lo que está estudiado y estudiado para chicos de inicial neurotípicos. Sin embargo, hay cosas que aparecen o más acentuadas o que no pueden pasar a la siguiente etapa. Entonces, si bien la estudiamos, como, o sea, uno tendría que estudiar como sin ninguna patología para entender el concepto y después ver las patologías, está bueno porque se van, o sea, tienen puntos de tangencia, no es totalmente, bueno, ahora vemos, es como vemos el cuerpo humano y después vemos qué le pasa si tiene enfermedades. No, a veces con entender alguna patología me hace entender también cómo viene funcionando lo que debería enseñar. Entonces, me parece, si no las mareamos mucho, me parece que está bueno ese pimponcito así. Otra cosa que siempre decimos con Patricia es que nosotras en esta cátedra se habla de nivel inicial porque son los contenidos que se trabajan dentro de lo que es nivel inicial. Pero en especial, nosotras con Patricia hemos decidido no hablar de edades, porque en realidad ustedes pueden estar enseñándole el número, si están en una escuela de educación especial, pueden estar enseñándole el número a adolescentes. Entonces no vamos a hablar de edades, lo que vamos a hablar es qué sabe ese estudiante y a partir de lo que sabe yo tengo que avanzar. A mí me ha pasado de observar aulas en escuelas especiales con adolescentes adultos donde les estaban enseñando a sumar con el algoritmo convencional, el conocido, y cuando la maestra hacía alguna pregunta en relación a qué número está antes, no lo sabían, porque en realidad todavía no conocían realmente el número. No habían trabajado ni la ordinalidad del número ni la cardinalidad. Y eso la maestra lo dio por un hecho, y como eran adolescentes y grandes, trabajaba directamente el algoritmo. Entonces, no podemos enseñar a sumar si ese estudiante no sabe todavía los 4 aspectos del número, que es lo que vamos a hablar hoy. Claro. Y también una cosa que se le escuché varias veces a Ale, que me parece importante para ustedes, es que si bien los contenidos son de nivel inicial, por lo tanto, cuando ustedes vayan a leer los textos del lado de matemática, habla de niños y niñas, si uno sabe que tiene un adolescente, no va a armar una actividad. Supongamos que diagnosticamos y sabemos que tenemos que enseñar algún aspecto del número, no vamos a ir a cantar la canción del ratoncito como lo haríamos con un nene de 5, aunque no lo haya aprendido, ¿se entiende? O sea, porque no lo pongo en el nivel de un niño. Eso me parece también re importante, porque los ejemplos, por eso las adecuaciones. Los ejemplos en estos textos que yo traje a esta clase, como son del nivel inicial, tienen ejemplos acordes a juegos y a situaciones de la edad de normotípicos, digamos, de nivel inicial. Pero si yo sé que eso lo tengo que adecuar para un adolescente, donde tengo que enseñar ese contenido que corresponde a nivel inicial, también debería ser alguna adecuación para lo que le sea de interés. No le puedo ir a presentar lo mismo que le presentaría a un niño pequeño. ¿Se entiende? Porque tal vez el número no tenga ciertos conocimientos, pero tiene un trayecto de vida, de experiencias, de un montón de otras cosas. Entonces no lo puedo tratar como un niño de 5. ¿No, Ale? Corregime ahí en todo. No, perfecto. Veo que no sé, ¿me escuchan bien? Pues se me congeló la imagen. Sí, la voz sí.
Casi siempre vamos a esto que plantea Patricia, si vamos a trabajar con adolescentes o con adultos, en qué cosas son las que les gustan. Entonces, si es un chico que se maneja con el dinero, ver cómo se maneja con el dinero, desde dónde se maneja con el dinero, si es por memoria visual, entonces ya sabe qué significa ese billete, pero no tiene un sentido de cuánto representa un 10 o un 20, a nivel cardinalidad, por ahí si sabe algún juego de mesa, o si trabajó en el campo y ha tenido que trabajar con animales, o si trabajó en la construcción. Tenemos que ver qué cosas les gustan, conocer un poquito de su pasado, que estas son las actividades que nosotros decimos de diagnóstico, ¿no? Para conocer qué es lo que sabe, y a partir de eso que sabe, yo parto, ¿sí? Porque siempre hay mucho saber en los jóvenes, en los niños, aunque tengan discapacidad. No es que la discapacidad es porque son personas nulas que no tienen ningún bagaje, ningún aprendizaje, nada. Hay que saber de dónde lo engancho y cuál es su inteligencia más desarrollada. Si es la corporal, si es la plástica, si es la naturista, cuál de estas inteligencias tiene más desarrollada, qué habilidades de pensamiento, y a partir de ahí hago mi planificación y mi abordaje. Uh-huh. ¿Vamos bien hasta acá? Uh-huh. Bueno, ahora entonces, también así como está la parte oral, después está la parte escrita. Son procesos que, si bien están relacionados, son diferentes. Cuando vamos a las funciones del número, Ale lo llama aspecto, este autor lo llama funciones, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, que son las de enumerar, cardinalizar, estas que estuvieron leyendo, comparar y reproducir, y después y operar. operar, que sería la que después llamamos, ¿no? La que después, más adelante, se va a convertir en la suma y la resta. No son muy trabajadas como contenidos de inicial, pero tal vez hagamos algo de agregar, quitar, no como operaciones llamado, bueno, suma, Sí, pero sí en cuanto algo como muy por arriba, digamos. Sí. También sí, una transformación de la cardinalidad, que también se llama operar. Transformación, eso iba a decir, de la cardinalidad. Ahora, entonces, pero también tenemos estos aspectos, puede estar en forma oral o escrito. Ahora, ¿qué es enumerar? ¿Qué entendieron entonces por enumerar? Una aclaración, las funciones, una incluye la anterior, o sea, la 1 es enumerar. La que sigue incluye que yo necesariamente necesite enumerar para poder hacer la que sigue. Y así sucesivamente, o sea, son como inclusoras y van de un nivel de menos complejidad cognitiva, por lo menos matemáticamente, a un nivel mayor. ¿Qué entendieron por enumerar? Se hace un desarrollo en el conteo. Claro, si yo decía es como que ir nombrando los objetos. Poder desarrollar un conteo. Ir nombrando objetos. A ver, uso lo de Majo y lo de Noé. Un conteo, cuento a la escondida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese es un conteo. Pero quiero unir las dos cosas. Noé dice, tengo que nombrar a los objetos. No, tengo objetos. Acá. A ver que tengo a mano, tengo broches. Broche, broche, broche amarillo, broche. Nombré a los objetos. Entre lo de Majo y lo de Noé, ¿qué me falta? ¿Qué harían ustedes con los La broches? etiqueta numérica, el nombre. Bueno, claro. Ir poniéndole un número, digamos, 1, 2, 3. 1 y le asigne a eso que digo oralmente el primer elemento. 2 y le asigne 3, 4. O sea, enumerar es asignarle de eso que yo podía enunciar oralmente a cada objeto un número en orden. ¿Cuáles serían los errores más conocidos de los nenes? A ver si lo puedo poner acá. Que podría empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, que no me coincide el número que voy diciendo oralmente con lo que voy seleccionando.
esas cosas son fáciles de intervenir porque le puedo decir contar más despacio, vamos agarrando de a uno. Ahora, si yo ya conté. O lo pongo en conflicto y yo lo cuento también y yo cuento 5 y él contó 8. Entonces, ¿Cómo puede ser? Son los mismos. A ver, ¿cómo puede ser? Claro. ¿Cómo puede ser? Ahora, si yo les digo a ese mismo niño o niña, ¿cuántos broches tengo? Ahí está la pregunta, fíjense. Yo le digo, ¿podés contar? ¿Sabés contar? Sí, cuenta en el aire. Ahí está enunciando la serie. ¿Cuántos broches tenés acá? Y me dice, 1, 2, 3, 4. Está enumerando. A cada broche le asigna su etiqueta numérica. Yo le digo, ¿cuántos te...? Y entonces termina, me dice 4. ¿Cuál es la diferencia? Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos tenés? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hay? El nene. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? No. Haciendo un conteo de la... Yo necesito volver al primero. Necesita volver a hacer el procedimiento para poder decirme la cantidad. El último elemento que contó, ese es el cardinal del conjunto. O sea, tiene un orden, va asignando, cardinaliza cuando me puede decir cuántos hay. Le digo, ¿cuántos hay acá? Y me dice 4, porque ya lo contó antes y no necesita volverlos a contar, porque son poquitos. Y lo veo, tiene un nombre, subliminaciones, como de una que pasa mucho con lo que llamamos constelaciones, de los dados, los puntitos puestos en un orden especial. Yo lo miro y sé que hay 5. Cuando jugamos al truco, los palitos, yo no necesito contar el cuadradito y la barra, sé que hay 5, lo miro. Ahora, si son muchos más, tal vez necesite contar. Entonces, miren cómo puedo ir cambiando las estrategias. Pero de alguna manera me puede contestar a la pregunta ¿cuántos hay? Ahí está la cardinalización. Majo, si yo en mi juego hago algo, pero no tengo la necesidad de responder cuántos hay puede ser quién tiene más, quién tiene menos. Ahí si yo digo quién tiene más, quién tiene menos, necesito contar. Pero para eso tuve también que cardinalizar y me quedo con un número. Pero además, ¿quién tiene más, quién tiene menos? ¿Qué necesité hacer? Este tiene 4 y el otro tiene 3. Contar, Brenda. volver a contar. Comparar lo que conté. Entonces ahí estaría en una función. Entonces, ojo a qué apuntan los juegos. Si yo juego algo, y no sé, saco pescaditos de un cosito. Me acuerdo cuando lo hacíamos presencial que llevaba unos juegos hermosos. Yo me quedaba... Hay un juego con una cañita. Con la cañita iban pescando y qué sé yo. Si yo después no pregunto cuántos tenés, ¿sí? No estoy apuntando a cardinalizar, por más que los haya pescado, por más que los haya contado. Entonces la necesidad la tengo que generar yo. Hay algunos niños, niñas que lo harán espontáneamente, pero si no tenían la necesidad, puedo no hacerlo. O sea, siempre hay alguno que lo va a hacer. Ahora, yo quiero que todos lo hagan porque sí o sí tuve que pasar por eso. Entonces tiene que venir la pregunta generada. Si yo quiero... No, además es necesario que nosotros aprendamos como futuras maestras a hacer esas intervenciones y esas preguntas clave para dar cuenta de si está aprendido lo que yo quiero trabajar. Entonces, yo necesito saber qué tengo que preguntar. Esto es muy claro lo que dice Patricia, cómo pregunto, porque yo tengo que dar cuenta como profesor, docente, que ese niño sabe cardinalizar. Porque es muy común en los legajos de nivel inicial ver que los niños pasan al primer grado y dice, saben los números hasta el 50. Y vos decís, ¡wow! ¡Qué genial! Y después, en primer grado, segundo grado, los niños no sabían, sabían recitar hasta el 50. Claro, eso no sabían también. Los números del 50. Nosotros pedimos mucho, digan qué saben. Saben los números hasta el 50. A mí no me dice nada.
o me dice todo. Si yo digo ampliamente, saben los números hasta 50, sabe hacer todo lo que yo necesito con los números, todas sus funciones, forma escrita, forma oral. Y no tengo que decir, sabe contar hasta 50, sabe cardinalizar, siempre cuando voy aumentando las funciones a menos. Por ahí sé contar un montón, pero sé cardinalizar a menos. Sé comparar a menos todavía, o igual, ¿sí? Como que voy bajando. Tengo que decirlo claramente. Si yo digo, ¿saben los números? O no me decís nada, o tengo que suponer que sabe hacer todo. Si sabe hacer todo con los números, ¿para qué viene mi propuesta de enseñanza? Entonces ahí yo no tendría que enseñar nada con números. No está bien ese contexto. Podría pasar que yo diga en un juego, bueno, los niños saben cardinalizar a 10 y yo ahora voy a ampliar el rango numérico de 10 a 20. Eso podría pasar. Ahora, mi juego no puede contar 10 pececitos. ¿Y por qué cuándo amplío el rango numérico? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aparece otra cosa que es decir, ¿cuál puede ser otra estrategia? Es, mira, de allá yo tengo una cesta llena de broches, ¿me traes 4? Hay de un montón, tiene que seleccionar. Para seleccionar puede hacer varias estrategias. Una es agarrar y contarlos, pero tiene, si fue más lejos de donde yo estoy, tiene que ir, recordar que le dije 4, ver cuál es la representación mental que tiene de el número 4, cómo lo transforma en una cantidad. Entre un montón, seleccionar 4 y traerlos. Eso se llama cuenta cardinal. O sea, es una parte de la cardinalización más compleja, porque no solo te hice decir cuántos tenés, sino que entre muchos, y también, digamos, cambia si los objetos son móviles. Móviles es, me los puedo llevar y los puedo mover, porque yo los podría acomodar como quiero, que si tengo que contar objetos fijos. Cosas que, no sé, imagínese un tablerito de algo, el juego de la oca, contar casilleros, no los puedo mover, no los puedo acomodar para ver, en mi visual verlos bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto que está diciendo Patri es re importante, y también el tema de las distancias y el tener que abstraer esa etiqueta y sostenerla en mi imaginario, en mi mente, es muy complejo para muchos niños con algún trastorno sensorial o de TEA. Van a ver que a veces pasa en las escuelas, esos niños que necesitan acercarse al pizarrón, y no es por una cuestión de vista, ponen el cuaderno apoyado en la pizarra al lado de la escritura de la maestra para escribir, porque necesitan la cercanía del dibujo para poder representarlo, porque ya en la distancia pierde sentido, y lo perdí, no por la vista, lo perdí porque a nivel cognitivo no lo puedo retener. No lo retuve. Entonces, no lo pudo retener. Entonces, esto que plantea Patricia de un juego, de tener que trasladarse de un lugar a otro con una consigna y tener que buscar una cantidad de objetos con una etiqueta mental, porque no está en la mano, no hay un cartoncito con el número escrito, que esa puede ser otra, pero no hay, es muy difícil. Entonces, si yo sé que eso cuesta, puedo dar el soporte de la escritura, pero no con una constelación, porque si ponemos una constelación, ahí podemos cometer un error, que no sé si le iba a hablar Patricia. Majo me preguntaba sobre las fichas de juego que había armado, que tenía la constelación, el número escrito y dibujitos. Me dice, no es mucha información, porque Ale habló de la cantidad de información. Obviamente la respuesta seguramente en algún contexto era sí, pero mi pregunta era, ¿qué querés hacer con eso? Porque seguramente si tengo la constelación, el número escrito, el dibujito, capaz que no iba a aportar nada a lo que yo quería, no sé cómo jugarlo, depende de cómo lo iba a jugar. Se va a cortar, se corta y volvemos a entrar al mismo link. Pero lo que, o sea, mi pregunta no fue, digamos, si bien fue una intervención pedagógica, era realmente, decime qué querés hacer con eso y te digo si sacás o metés. Pero bien Majo se daba cuenta. Claro, tampoco Majo ibas a poder dar cuenta, claro, tampoco Majo, como maestra, iba a poder dar cuenta qué hizo el niño, qué tuvo que poner en juego, qué estrategia para resolver eso, porque le diste tantas opciones que no sabes en cuál se apoyó para hacerlo. Solo que después hagas un trabajo
de metacognición con el niño, de reflexionar sobre cómo lo hizo, cómo lo pensó, qué estrategia, para dar cuenta, pero ya es más complejo, ¿no? Claro. Esto ya hablamos Y después de también evaluación.